y los trastornos inmunológicos son estos cambios o alteraciones en la función de nuestro sistema inmune. Y bueno, lo vamos a ver cuando hay diferencias, hay cuestiones en la disminución en tanto en la cantidad como en la calidad de esta respuesta. Vamos a ver que hay diferentes trastornos como enfermedades por inmunodeficiencia, cuando hay una parte que falta de nuestro sistema inmune o cuando este no funciona de una manera correcta, por ejemplo la autoinmunidad, que es otra, que esta se presenta cuando pues nuestro sistema inmune no reconoce sus propios tejidos y reacciona contra ellos. En otro caso tenemos los trastornos alérgicos, que es cuando nuestro sistema inmunitario va a reaccionar de una forma exagerada a como debería de ser. O, bueno, en este caso el último sería como la tolerancia, que es como un mediador entre la autoinmunidad y entre reconocer lo propio y no atacarlo. Tenemos principalmente algo que se llama propiedades fundamentales, que pues vamos a ver que está constituida por unos receptores de antígenos. Como lo vemos, muchas de nuestras células tienen receptores. Estos receptores ayudan a expresar complejos en sus células para que así tengan esa capacidad de reconocer una variante de moléculas tanto extrañas como propias. Ya lo vemos en en los linfocitos T, tenemos los TCR, en los B tenemos los BGR, tenemos receptores como los Toll-like que se encargan de la activación y una propensión a esa función inmunitaria mayor, como no sé, en los monocitos, potenciar su fagocitosis, etcétera. Tenemos otra cuestión que es la memoria inmunitaria, que esta pues la vemos generada por una exposición a un antígeno desde incluso la respuesta primaria, cuando tenemos el contacto por primera vez con un antígeno que no es propio o con un antígeno que es propio, y es donde se guarda un recuerdo y la célula inmunitaria puede traer como que esa evocación para poder discernir lo que es suyo y lo que no es suyo. También tenemos otra cuestión que es la tolerancia inmunológica, que pues es vamos a tomarlo así, el proceso, la adquisición de esa no reactividad contra antígenos propios, como en este caso sería el tolerar a lo que se conoce también como un tolerógeno. La que sigue, por favor, Daniel. Y también tenemos componentes primarios que van a ser esenciales. Por ejemplo, el reconocimiento de las moléculas que son propias y las que no son propias. Desde ahí sería como que una de las características tanto para un trastorno autoinmune como para un trastorno, no sé, de hipersensibilidad. Otra cuestión que sería el reconocer aquellos factores que son eh, propios del patógeno, propios del antígeno, que no son de nuestro cuerpo. Y la otra sería esta falta en el reconocimiento de aquello que no debería estar en el cuerpo o de aquello que sí debería estar en el cuerpo. La que sigue, por favor. Y bueno, también traer un poquillo de antígenos. Recordemos que tenemos diferentes tipos de antígenos que pueden ser de una forma externa, como son los antígenos exógenos, ya sea por alguna bacteria, algún parásito, pero que vienen del exterior. Y tenemos los endógenos, aquellos que encontramos de forma interna, ya sea por algún parásito, por alguna célula que la está produciendo en alguna parte de su metabolismo, etc. Y aquellos autoantígenos, que son antígenos que son reconocidos por el sistema inmune, y estos antígenos en una condición normal no deberían de disparar una respuesta. En algunos casos es cuando estos activan la respuesta y es cuando tenemos problemas. La que sigue, por favor. Ahora, es una forma de clasificar los trastornos inmunes. Hay diferentes. Es un pequeño cuadro, por ejemplo, que vemos en la parte posterior. Tenemos uno de ellos que es la alergia, como, no sé, la rinitis alérgica. Vámonos a cuestiones de citocinas. Tenemos inmunodeficiencias en la inmunoglobulina E. Nos vamos a cuestión en la falla de la inmunidad primaria, que sería deficiencia de células y anticuerpos, como por ejemplo lo es el SIDA. La que sigue, por favor.
Bien, entonces nosotros vamos a clasificar a estos trastornos inmunitarios según su mecanismo. Vamos a abarcar 4 principales, de los cuales vamos a hablar de la autoinmunidad, la inmunodeficiencia, la hipersensibilidad y la tolerancia inmunológica. Como ya mencionó mi compañero Mauricio, pues estos comparten características, ¿no? Que tienen que ser captados por un receptor, tiene que haber memoria y tiene que haber un desequilibrio o un rompimiento de la tolerancia inmunológica. Entonces vamos a comenzar hablando acerca del primer trastorno, que es la autoinmunidad, y así a grandes rasgos es cuando el sistema inmune ataca lo propio. Esto debido a los autoantígenos, porque como ya vimos, estos autoantígenos normalmente no deberían de causar una respuesta inmunitaria, ya que existe cierta tolerancia, pero cuando hay un descontrol o un desequilibrio en esta tolerancia es cuando empieza a haber esta reacción a, a los antígenos propios del cuerpo, ya sea de cualquier órgano o tejido. Entonces, aquí creo que se borraron algunas, pero pues bueno, les voy a platicar. Existen, bueno, hay formas para que se desarrolle la autoinmunidad. Primeramente, va a existir una predisposición genética de ciertos genes a tender a la autoinmunidad, pero también va a tener un papel fundamental los factores ambientales, y con factores ambientales me refiero a casi cualquier cosa. Por ejemplo, el factor ambiental como puede ser la radiación, bien las infecciones, algún tipo de fármacos, una respuesta hormonal, la malnutrición, el estilo de vida, hábitos. Puede ser cualquier desencadenante, la verdad, siempre y cuando se tenga esta predisposición genética. Entonces vamos a tener autoinmunidad cuando se rompa esa tolerancia y los linfocitos autorreactivos tengan esa función de presentar el antígeno propio, ese descontrol. Entonces, básicamente, esto se va a dar porque se da ese desequilibrio, pero bueno, también existen formas de clasificarlo, ¿no? Esto debido a que vamos a tener enfermedades sistémicas o enfermedades específicas, dependiendo del grado de cómo se dé eso. Por ejemplo, aquí se van a formar inmunocomplejos. Entonces, estos inmunocomplejos, cuando estén estancados en un órgano o tejido, pues básicamente nos van a dar enfermedades específicas, ya sea de cualquier tipo de órgano, ya sea bien enfermedades hematológicas, endocrinas, cutáneas, neurológicas e incluso digestivas. Entre las enfermedades así que podemos destacar podría ser la enfermedad de Crohn, la miastenia gravis, diabetes mellitus, una colitis granulomatosa. Y por otro lado tenemos a las enfermedades sistémicas, en las cuales los inmunocomplejos van a viajar por el torrente sanguíneo o se van a formar en el torrente sanguíneo y nos van a dar diferentes enfermedades como lupus, una esclerodermia, la artritis reumatoide. Entonces, esto va a diferir. Y entonces, esta inmunidad también se asocia mucho al mimetismo molecular de ciertos antígenos, como lo bien puede ser de streptococcus de la streptolicina, que si bien se genera una respuesta inmunológica contra ese antígeno, al tener cierto parecido con algunas células cardíacas, principalmente, pues sí, se da esa falla en el sistema inmune. Entonces, no, en lugar de activarse contra la streptolicina, se activa contra células cardíacas, lo que nos podría dar una angina de pecho autoinmune. Entonces, se asocia mucho al mimetismo molecular de patologías. O bien, también se dice que tenemos dentro del cuerpo antígenos secuestrados, ¿no? Entonces, una enfermedad autoinmune se da cuando hay reacción contra estos antígenos. ¿A qué me refiero con estos antígenos? Antígenos que están
forman parte de nuestro organismo, pero nunca tienen contacto con el sistema inmune. Por ejemplo, el pelo es uno pues, de los componentes del cuerpo humano que tiene ese privilegio inmunitario, inmunológico o inmunológico. Entonces, esas serían como que las características principales. De esto, pues el tratamiento de estas enfermedades se basaría principalmente en la inmunoterapia, en la inmunosupresión. Ok, otra de las alteraciones que tenemos en cuestión al sistema inmune es la inmunodeficiencia, que podríamos decir lo que es esa disfunción del sistema inmunitario que puede resultar en una aparición, una recaída, una recidiva de infecciones frecuentes mayor a lo habitual, a lo específico. Además que en algunos casos son más prolongadas o son más graves. Se dividen en dos cuestiones, en una primaria y en una secundaria o congénita o adquirida. En este caso, las primarias son enfermedades que suelen estar presentes desde el nacimiento y son trastornos genéticos en su mayoría hereditarios. Se manifiestan durante el primer año de vida o en la infancia y pues bueno, algunos no llegan a ser reconocidos hasta edades adultas. Se dice que existen más de 100 inmunodeficiencias primarias y pues todas son muy poco frecuentes. Por otro lado tenemos las secundarias o las adquiridas, que estas aparecen en una edad un poco más avanzada y por lo regular son a consecuencia tanto de administración de medicamentos como, por ejemplo, virus, el VIH, en algunos casos hasta la diabetes. Y pues estas no son tan frecuentes a diferencia de las primarias. Se dice, bueno, la literatura menciona que hay como signos de alarma en cuestión a las inmunodeficiencias primarias. Por ejemplo, si el niño tiene más de 4 cuadros de otitis al año, si tiene más de 2 cuadros de sinusitis, más de 2 neumonías al año, si constantemente tiene abscesos recurrentes en algún órgano, o si tiene 2 o más infecciones profundas, incluso hasta llegar a la sepsis. Son algunos de los, pues sí, del listado de las características para identificar ese tipo de patologías. Hay muchos más, hay incluso cuadros que enlistan 10, 12 caracteres. La que sigue, por favor. Ok. Una de ellas es la inmunodeficiencia primaria, con deficiencia principalmente en la producción de anticuerpos. Aquí es donde vemos que la función de los linfocitos B está disminuida, está afectada y por lo tanto la producción de las inmunoglobulinas o de los anticuerpos, como también las llamamos, se va a ver afectada. Una de ellas es la gamma-globulinemia, donde vamos a encontrar niveles muy bajos de proteínas, en este caso de las que se encargan de proteger al sistema inmune, las llamamos inmunoglobulinas. Hay deficiencias, por ejemplo, de la IgG, inmunoglobulina G. Y menciona la literatura que digamos de forma característica, todas ellas, a excepción del déficit de inmunoglobulina A, suelen ser asintomáticos o tener tantas repercusiones y las vamos a ver ya en una edad más adulta. La que sigue, por favor. Ahora, en cuestión a los linfocitos T, hay inmunodeficiencia primaria, principalmente de linfocitos T, que este es en menor cantidad, como digamos el 5 al 10% de estas inmunidades. Y pues bueno, a diferencia de muchas funciones que puede hacer el linfocito T, una de ellas es defendernos, por ejemplo, por virus. En estos pacientes van a tener enfermedades recurrentes, por ejemplo, por Pneumocystis jirovecii, por hongos como una candidosis mucocutánea crónica, otros microorganismos que sean de tipo oportunistas, en los cuales los linfocitos B se vean involucrados en la respuesta. También hay trastornos que van a evitar su desarrollo y su función adecuada. Por ejemplo, tenemos un síndrome que se llama el síndrome de Lee-George, que es como una hipoplasia tímica y paratiroidea, lo que va a dar lugar a una baja producción de linfocitos T o una
carente respuesta de los linfocitos. También hay otra cuestión que se llama inmunodeficiencia combinada, que es decir, se les llamaba antes inmunodeficiencias celulares, y pues bueno, ahora el término es inmunodeficiencia combinada, que es la alteración de los linfocitos T junto con los linfocitos B, como lo acabamos de ver. La que sigue, por favor. Ok, también tenemos inmunodeficiencias en cuestión a los fagocitos o digamos, las células encargadas de la fagocitosis, que estas pues se pueden manifestar a cualquier edad. Son características en estas enfermedades, pues aquellos grupos de lesiones que están constituidas, por ejemplo, como por aftas o como la periodontitis. Frecuentemente estos pacientes van a tener problemas en vías respiratorias y en vías cutáneas hasta lograr llegar al absceso. En algunas enfermedades como la granulomatosis crónica, pues van a haber cuestiones inflamatorias excesivas, por ejemplo, en la colitis, una pleuritis o en los granulomas. También tenemos la inmunodeficiencia en cuestión al sistema de complemento, y pues veíamos que el sistema de complemento se encarga de la actividad antiinfecciosa, de una actividad antiinflamatoria, de la eliminación de los inmunocomplejos o de la quimiotaxis para los fagocitos. Entonces, un déficit en este sistema puede causar con infecciones pulmonares recurrentes, ya sea por gérmenes de tipo encapsulados, no sé, se mencionaba la bacteria Neisseria gonorrhoeae, constante en este tipo de inmunodeficiencias. Asimismo, como va a estar deficiente esta respuesta, pues muchos complejos de nuestro sistema inmune que le precedían a esta cascada van a estar, pues bueno, no van a ser viables, van a estar defectuosos, vamos a llamarlo así. Algunas literaturas mencionan que enfermedades asociadas a esta deficiencia de los complejos pues podría ser el lupus eritematoso sistémico, por buscarle alguna de las posibles causas. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos las inmunodeficiencias secundarias, que pues de estas existen una gran variedad de factores que son extrínsecos, y estos van a ser capaces de alterar el funcionamiento del sistema inmunológico, tales como, no sé, la infección, el uso de drogas, inmunosupresoras, condiciones ambientales adversas que atenten contra la función correcta del sistema inmune, enfermedades metabólicas, ya lo veremos como la diabetes mellitus, enfermedades tiroideas, y pues algún otro tipo de situaciones que generen ese estrés en la producción, en la maduración y en el correcto funcionamiento del sistema inmune. Aquí necesitábamos un cuadro de diferentes causas y condiciones que van a llevar al efecto en el sistema inmune. Por ejemplo, tenemos el VIH, una enfermedad que se encarga de la disminución de los linfocitos TCD4, los cuales nos se van a encargar de montar una respuesta adecuada, y nuestro paciente va a estar constantemente con infecciones, con patógenos extraños, que son los que van a empezar a comprometer su calidad de vida. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les enlisto un cuadro donde vienen algunos de los caracteres que se notifican o se mencionan al momento de sospechar de una enfermedad de inmunodeficiencia primaria, lo que les mencionaba. Los cuadros de otitis, los cuadros de sinusitis, las neumonías, que son anormales, es decir, un niño no se va a enfermar tanto cuando tiene una buena respuesta inmune, cuando no es deficiente. La que sigue, por favor.
Disculpen. Tenía el micro apagado. Estaba hablando solito. Bueno, perdón. Entonces, continuamos con la hipersensibilidad. Entonces, la definición nos dice que va a ser un daño tisular que se produce en el organismo por una hiperestimulación de la inmunidad tumoral o celular en un individuo previamente sensibilizado. Aquí es importante mencionar que tiene que haber un primer contacto con el antígeno. Este primer contacto no va a generar una respuesta inmune, va a generar memoria inmunológica, lo cual un segundo contacto con este antígeno es lo que va a desencadenar esta hiperrespuesta, esta hipersensibilidad. Gracias a los componentes fundamentales que se mencionaron al inicio, que es la agregación al receptor, la memoria y la pérdida de esa tolerancia. Entonces, vamos a clasificar la hipersensibilidad, o se clasifica en 4 tipos de hipersensibilidad. La tipo 1, la anafiláctica, esta va a estar mediada principalmente por IgE, que va a dar de pocos minutos. Esta se va a dar en pocos minutos, o bien algunos mencionan que se puede dar de segundos a minutos, principalmente de 5 minutos a pocos minutos, y se dice que el tiempo máximo para que se dé esta reacción son 30 minutos. La tipo 2, también conocida como citotóxica, estimuladora e inhibitoria. La tipo 3, mediada por inmunocomplejos. El tipo 2 y la tipo 3 van a tener un complejo autoinmune. Y por último tendríamos a la tipo 4, o mediada por células, y esta va a ser retardada. Esta hipersensibilidad se puede dar de 24, 48 o 72 horas posteriores al contacto con el antígeno. No mencioné, bueno, el tipo 2 y la tipo 3 se puede dar de minutos a horas, esa respuesta al antígeno, y va a estar mediada principalmente por IgE, IgG y IgM, perdón, la tipo 2 y tipo 3. Entonces, pues vamos a desarrollar cada una de ellas. Entonces, vamos a comenzar con la hipersensibilidad de tipo 1. Esta, pues va a ser obviamente una reacción inapropiada, exagerada, que se va a dar en minutos o segundos cuando el antígeno entre en contacto con el anticuerpo. Ya lo mencioné previamente, está relacionado principalmente con IgE. Esto va a promover la liberación de mediadores ya bien preformados o la formación de nuevos mediadores de novo. Esta liberación de estos mediadores va a hacer que otras células, bueno, va a tener la función de la quimiotaxis, va a hacer que otras células se recluten al sitio de contacto, y estas células reclutadas van a liberar más mediadores. Entonces, por eso se va a dar esta respuesta exagerada. La concentración de IgE puede aumentar de 10,000 a 100,000 veces. Entonces, pues sí es elevada la cantidad que tenemos. También en ocasiones se va a encontrar limitada al sitio de la lesión, ya bien sea mucosas o piel, pero esta también puede generalizarse. Y vamos a tener las fases de esta reacción. Primeramente, la sensibilización. La sensibilización que va a corresponder al primer contacto con este antígeno. Como les mencioné, esta pasa inadvertida, simplemente ocurre la síntesis de anticuerpos contra ese antígeno, lo cual de los cuales los mastocitos y células cebadas van a ser las encargadas de la producción de estos anticuerpos. Después va a ser una respuesta inmediata. Esta gracias a la liberación de estos mediadores primarios, como lo van a hacer algunas aminas biogenas, la quimiotaxis, enzimas y proteoglucanos. Después de ahí se va a dar la neosíntesis y liberación de mediadores secundarios, como mediadores inflamatorios principalmente, como lo van a hacer leucotrienos, tromboxanos y las prostaglandinas. Después tendríamos una respuesta tardía, lo cual implicaría una migración de estas células inflamatorias, principalmente eosinófilos, que van a ser los encargados de las respuestas alérgicas.
pero también neutrófilos y monocitos van a llegar al sitio de la reacción. Entonces, ¿cómo se detiene esta hipersensibilidad, esta reacción exagerada? Pues los encargados van a ser los eosinófilos y se va a dar mediante mediadores de una fase anterior. Y esto por la liberación de moléculas como lo van a hacer la histamina, la arilsulfatasa y la peroxidasa. Van a ser las encargadas de detener esta acción. Entonces, bueno, les mencionaba, algunas literaturas dicen que esta respuesta se va a ocurrir entre los 5 a 30 minutos, pero también otros mencionan que va de los 5 segundos a unos pocos minutos y máximo 30 minutos. Entonces, la característica importante aquí es que remite alrededor de una hora. Después de una hora, los signos y síntomas desaparecen. En algunos casos, porque vamos a ver más adelante que también hay una respuesta tardía, en el cual puede durar incluso esta respuesta algunos días. Entonces, entre las características que van a presentar esta hipersensibilidad es que vas a presentar vasodilatación, edema, va a haber un espasmo muscular del músculo liso principalmente y secreción de glándulas. Entonces, vamos a tener otra respuesta que va a ser tardía. Esta se va a dar de 2 a 8 horas después de la reexposición al alergeno y esta es la que va a durar varios días. Esto debido a que va a haber una infiltración celular y la destrucción hística de las células epiteliales. Y principalmente aquí vamos a encontrar ronchas o abones. Y bueno, también, ¿cómo va a evolucionar esto? Primeramente, vamos a tener que puede haber dos tipos de reacciones, una reacción local y una sistémica. Entonces, la reacción local va a ser lo que vamos a asociar principalmente a las alergias. Esto si el paciente tiene antecedentes familiares de algún tipo de alergia y bien las enfermedades que podemos presentar o que se pueden presentar en este caso de una anafilaxia local va a ser la urticaria, un angioedema, una rinitis alérgica o un asma. Por otro lado, en la reacción sistémica va a ocurrir gracias a la unión a moléculas más complejas como hormonas, enzimas, polisacáridos, incluso fármacos. Estos se van a expresar como prurito, ronchas, eritema. Aquí va a haber una dificultad ventilatoria, puede haber disfonía, vómitos, cólicos, diarreas, obstrucción, vómitos y shock. Es lo que nos puede generar un shock anafiláctico. Incluso, pues debido a esto, la muerte. Por otro lado, tenemos a la hipersensibilidad de tipo 2 o citotóxico. Recordando, este va a estar mediado por IgG y IgM. Esta va a ser una hipersensibilidad mediada por anticuerpos dirigidos contra antígenos existentes en la superficie de la célula u otros componentes tisulares. Recordando que la de tipo 2 va a tener un complejo autoinmune. Recordemos que las células expresan ciertos antígenos propios de la célula, lo cual la tolerancia inmunológica hace que no haya una reacción contra estos. Cuando hay un desequilibrio, vamos a presentar algunos de estas, bueno, podemos presentar esta hipersensibilidad de tipo 2. Entonces, aquí se va a activar el complemento, si va a tener participación el complemento. Entonces, la reacción va a depender del complemento por lisis directa y opsonización. También va a estar mediada por la citotoxicidad de algunas células dependientes de anticuerpos, como parásitos, células neoplásicas o incluso el rechazo de injertos. La disfunción mediada por anticuerpos como la miastenia gravis. Entonces, un componente de autoinmune. Entonces, podemos encontrar este tipo de hipersensibilidad en una urticaria crónica, una anemia hemolítica, en una trombocitopenia, una leucopenia.
por otro lado, tenemos a la hipersensibilidad de tipo 3. Aquí la característica, aparte de que tiene un complejo autoinmune, la característica principal es que aquí se forman inmunocomplejos. Estos van a causar lesión tisular debido a su capacidad para activar diferentes mediadores séricos, como el sistema de complemento, y van a generar daño porque va a haber la presencia de radicales libres, de oxígeno y de nitrógeno, lo que va a generar una fagocitosis inespecífica. La reacción tóxica se inicia con la combinación del antígeno con el anticuerpo en la circulación, lo que va a formar un inmunocomplejo circulante, o en la localización extravascular. Esto va a ser importante porque nos va a generar diferentes tipos de enfermedades. Si está localizado extravascularmente en un solo órgano, o bien si este inmunocomplejo está circulando, está en torrente sanguíneo. Entonces, vamos a ver más adelante, nos va a dar una reacción local cuando estos inmunocomplejos se localicen en una víscera, ya bien sea en una articulación o vasos cutáneos, y lo vamos a denominar reacción de Artus, o generalizada cuando ese depósito de inmunocomplejos se encuentre en torrente sanguíneo, lo que permita llegar a varios órganos. Y entonces vamos a denominarla enfermedad del suero. La enfermedad del suero va a tener diferentes fases, 3 principales, donde la primera va a ser la formación de este inmunocomplejo, la segunda van a ser el depósito de estos inmunocomplejos en los diferentes tejidos, y por último va a ser la reacción inflamatoria y esta prevalencia de radicales libres que nos van a generar ese daño tisular. El daño va a depender mucho del tamaño de la formación de estos inmunocomplejos. También va a depender de la capacidad de activar el complemento, además de que exista o no un buen funcionamiento del sistema mononuclear fagocitario para eliminarlos. Y por último, tendríamos a la hipersensibilidad de tipo 4. Esta va a estar mediada por células, principalmente células T, TH1. Esta respuesta se va a dar. Se dice que es una respuesta retardada y que se iba a dar posterior, bien a 24, 48 o 72 horas. Entonces, este tipo de hipersensibilidad va a comprender 2 tipos de reacciones. La hipersensibilidad retardada iniciada por las células TCD4, que bien nos va a ayudar a diagnosticar algunos tipos de enfermedades gracias a la reacción a la tuberculina, o bien por una reacción citotóxica directamente mediada por los CD8. Entonces, pues aquí es importante mencionar que la reacción de tuberculina, si bien no es específica, puede darnos un parámetro, ¿no? Cuando hay presencia de ese antígeno, ya que se va a dar una respuesta retardada y vamos a ver los resultados de 48 a 72 horas. Pero bien, no es el único caso de la hipersensibilidad de tipo 4, ya que también puede presentarse en rechazos de injertos, en alguna hepatitis, el síndrome de choque tóxico nos puede dar, o está mediada por este tipo de hipersensibilidad, una dermatitis por contacto o un exantema maculopapular con eosinofilia. Y bueno, ya por último tenemos la cuestión de la tolerancia inmunológica. Aquí es donde el sistema inmune va a reconocer lo que es propio, detectar lo extraño y, en este caso, atacarlo. Se llama tolerancia al proceso que elimina o neutraliza los linfocitos, que son capaces de reaccionar contra antígenos propios, evitando así el desarrollo de una reacción futura, también evitando respuestas tipo autoinmunes o una respuesta innecesaria montada en el microorganismo. Aquí puede haber 2 cuestiones, la cuestión central y periférica. La que sigue, por favor. La cuestión central es la que se va a dar a nivel de los órganos centrales, por ejemplo, el timo.
Aquí es donde vamos a llevar a cabo la maduración de los linfocitos T. Y los linfocitos T van a ver, se va a encargar el sistema de ver aquellos que se encargan de reaccionar contra antígenos propios, seleccionarlos, no sé si recuerden de la selección positiva y negativa, y junto con un gen que se llama el gen aire, que es el que va a controlar la expresión de los antígenos, pues se va a encargar de decir, esta célula, este linfo T sí es adecuado para su función, mándalo a la periferia, este no, mételo a sistemas, por ejemplo, de apoptosis, para que evitemos, no sé, una respuesta que comprometa el sistema. En cuestión a los linfocitos B, por ejemplo, en el receptor BCR, cuando comienzan a sobreexpresarlo y a a haber una sobreexpresión del BCR con su antígeno, pues los linfocitos inmaduros interiorizan su receptor BCR y detienen su ciclo de maduración, esto con el fin de evitar una catástrofe inmunológica. A eso se le llama selección o tolerancia central a nivel de los órganos centrales. La que sigue, por favor. Ahora, la cuestión periférica es cuando está fuera de estos órganos. Aquí el sistema tiene diferentes sistemas para contrarrestar esa actividad. Una de ellas es pues la muerte clonal cuando se activan mediadores con ligandos Fas y Fas-L para activar vías de apoptosis o junto con las caspasas inducir esta muerte a la célula que está siendo reactiva. Tenemos otra cuestión que es la energía clonal, que es otro de los sistemas de tolerancia periférica, que es, digamos, un estadio especial en el cual la célula es incapaz de montar una respuesta funcional con el fin de que no llegue a generar un caos, vamos a decirlo así. La que sigue, por favor. Otra de las cuestiones es la supresión de las células T, es decir, inhibiendo su actividad. Otra que tenemos es la ignorancia clonal, que es cuando se tienen células autorreactivas. Estas no van a tener acceso a su autoantígeno o al antígeno con el que están respondiendo de forma normal, ya que estos se encuentran aislados por una barrera anatómica. Ejemplo de ello serían células que están en el ojo, células que están en el testículo, células que están en el sistema nervioso. El sistema inmunitario no está constantemente respondiendo ni debería estar respondiendo contra ellas. Digamos que se ignoran estos antígenos. La que sigue, por favor. Y pues bien, como lo mencionaba, la muerte clonal es parte del sistema de tolerancia central, mientras que los otros términos como la ignorancia, la anergia o la delesión son parte de la tolerancia periférica. La que sigue, por favor. También tenemos tolerancia a nivel de los alimentos, por ejemplo, aquellos que no nos van a desencadenar o no nos van a generar una respuesta, que aquí vendrían lo que acaba de mencionar mi compañero Daniel, las respuestas hipersensibles o también los complejos de autoinmunidad. Y también no reaccionamos constantemente frente a bacterias que tenemos de forma normal en nuestra flora, por ejemplo, en la flora intestinal, en las mucosas, etcétera. La que sigue, por favor. Y pues bueno, en condiciones normales, la finalidad de esto es proteger al individuo de aquellas células que quieren atacarlo, que quieren ser autorreactivas, que quieren generar ahí un desorden en ese medio que está funcionando de forma adecuada. Y bueno, en este caso la presencia de linfocitos autorreactivos en la circulación no indicaría exactamente un estado patológico en individuos normales. Como les mencionaba, puede haber una pequeña cantidad de linfos que puedan reaccionar contra tu propio sistema. Sin embargo, no van a ser causantes de alguna enfermedad o de que te predispongan a. Ya cuando empiezan a aumentar sus números es cuando, en este caso, el individuo comienza a tener una repercusión en su sistema inmune. La siguiente, por favor. Es toda. Ok, sería toda.
No sé si tengan alguna duda, compañeros. ¿No hay dudas entonces? No, doctor, por el momento no. Ok. Bueno, miren, pues primero aquí quiero en alguna ocasión que pongan su fotografía, cuando menos para conocerlos, porque aquí veo conejos, perros de todo tipo, pero no los conozco a ustedes. Entonces, para que veamos, nos conozcamos un poquito, porque aquí vamos a estar siempre, pues de incógnitos. Está bien, digo, ahorita apagamos nuestra cámara porque tampoco queremos estarnos viendo todo el tiempo, pero sí que cuando menos nos conozcamos un poquito. Eso es importante. Ahora de la presentación, pues estuvo bien presentada. Sí existen formas y formas de clasificar los trastornos de la inmunidad. Entre esas formas, pues a mí la que más me gusta es clasificarla dentro de las alteraciones o los trastornos que hay sobre las diferentes células, las células B, las células T, el complemento y las células fagocíticas. Esos 4 elementos o esas 4 formas nos van a ayudar a clasificarlos un poquito más fácil y meternos, por ejemplo, la deficiencia de células B nos va a condicionar qué hacen las células B. Si alguien quiere, ¿cuál es su principal función de las células B? Formación de anticuerpos. Formación de anticuerpos y la formación de anticuerpos, ¿cuántos anticuerpos tenemos o cuántos más o menos? Digo, vamos a platicar un poquito para ver eso, pero bueno, si alguien quiere colaborar en eso, los anticuerpos, ¿cuáles son los anticuerpos que tenemos? Bueno, vamos a ver. Están las inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la D, la E, y cada una en alteraciones o deficiencias nos pueden producir algún problema. En ejemplo, la inmunoglobulina M es la primera que se activa cuando tenemos alguna infección de cualquier tipo, porque es parte de la inmunidad innata, y se va a activar la inmunoglobulina M. Y si tenemos deficiencia de inmunoglobulina M, pues vamos a empezar a tener infecciones prácticamente bacterianas de cualquier tipo. Sí, entonces tenemos que, o sea, si clasificamos de esa forma alteraciones de las células B, pues va a ser por alteración de anticuerpos y va a haber enfermedades dependiendo de la inmunoglobulina que se alteró. Si hay deficiencia de B, B, no, de G, de M, de inmunoglobulina E, pues vamos a tener diferentes enfermedades. Si es alteraciones de las células T, las células T nos ayudan a la fagocitosis, pero principalmente tienen una relación junto con las vitaminas, con los linfocitos B para ir produciendo citocinas o algunas otras sustancias que nos van a ayudar también a la eliminación de los agentes que nos van a ingresar al organismo, sobre todo en el caso de los linfocitos T, volvemos a enfermedades de tipo bacteriano. En el caso de los linfocitos B, principalmente nos afectarían enfermedades de tipo viral. Y así el complemento, pues si hay alteraciones del complemento, volvemos las enfermedades de tipo bacterianos, tardarían más o sería más común que tuviéramos enfermedades de ese tipo. Y por último, bueno, pues ahí mencionaron de estas enfermedades, pues existen
enfermedades en las que que puede ser primaria o secundaria, comentaron ahí. Si es primaria, pues normalmente es de tipo congénito, alguna alteración congénita. En el caso del síndrome de DiGeorge, que mencionaron ahí, hay una alteración de las células T por falta del timo. Al no haber timo, pues entonces hay alteraciones de él. Y entonces es un ejemplo de primaria, y de secundaria, pues existen afectaciones ocasionadas inclusive por una enfermedad viral previa que nos produce alteraciones en la inmunidad, y nos pueden producir enfermedades, como ya vimos, lupus eritematoso, diabetes mellitus, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, estuvo bien presentar su clase. Si no tienen dudas o hay algo que quieran preguntar, nos vemos la próxima semana, ¿les parece? Claro que sí, doctor. Perfecto. Bueno, Sí, doctor. pues cuídense mucho, ¿eh? Igualmente, doctor. Gracias. Gracias, doctor, Gracias. igualmente. Igualmente, doctor. Que esté bien, hasta luego. Gracias a ustedes. Cuídense. Nos vemos. Bye.